Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. Y es así, la gente se vuelve loca, no solo porque estamos al aire nuevamente aquí en Juan Radio, sino porque básicamente llueve desde que somos chicos y no tenemos nada nuevo que hacer. No hay nada nuevo bajo el sol, decían algunos, pero bajo la tormenta tampoco, porque enos aquí hacinados, encerrados, pero por suerte bien acompañados, ya que gracias a Editorial Argenta en Radio Juan tenemos nuevamente el ciclo de autores que vienen a presentar, sus libros, sus obras y nos vienen a contar tanto de sus vidas como de los textos que han escrito, que cada vez vienen más fascinantes. Es impresionante la variedad de literatura que hemos tenido en este ciclo hermoso que había empezado a principios del 2021, casi digo 2020-2021. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a Martín McGann. Ay, es que nunca pronuncié un apellido como, bueno, sí, McCarthy. O McDonald's, ahí está, pero es McGann. Es McGann, es ascendencia irlandesa. Irlandesa, claro, sí. ¿Cómo estás, Martín? Bien, impecable, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. Espero que esté bien la música, me parece que es medio tu onda. Sí, por supuesto, muy bien. Los 80 fondo. Qué bueno los 80, ¿no? Qué linda vida. Qué linda, merecería un texto, te diría. Lo estoy preparando para el segundo trabajo. Buenísimo. Una carrera literaria que está empezando. Que estamos arrancando y arrancamos bien, porque desde acá viniste vos a presentar ante nosotros Trucos del Albedrío, tu primer trabajo literario. Sí, no sé si arranqué bien, me metí en la ciénaga, y porque la ciénaga de la literatura es algo realmente complejo. Creo que la pandemia me dio una mano. Te hago un breve resumen. Sí. A los 30 y pico, que lo comento en la breve reseña, valga la redundancia, que encabeza el libro, empecé con algunas cosas de literatura, en realidad, a escribir. Viste que a veces uno tiene una matriz, una idea madre, pero ni siquiera sabe bien de dónde viene o a quién le plagiaste que te cayó una idea y te empezó a abrir la puerta. Empecé a volcar esas ideas por escrito y me fue llevando a caminos de la imaginación. Ajá. Generalmente ficción, rozando el género fantástico, sí. Pero tratando de darle también algo de complejidad, como también indico en la reseña, en términos de filosofía barata, como para hacer algunos planteos. No porque sea barata en sí, sino porque profundizar sobre cuestiones filosóficas. Hay tipos que se han dedicado toda la vida a estudiar filosofía de primera línea y no llegan a un acuerdo. No voy a meter yo a decir pero es una orden, son los secretos de la vida. Pero una orden de cuestionamientos, dirías que... Cuestionamientos. Cuestionamientos, y ya te digo, no solamente sobre profundidad filosófica, sino de dónde arranca la duda o la persistencia o el camino de cada uno. Por eso precisamente los trucos del albedrío. Claro. Si es que nosotros, si Dios obra en formas misteriosas, dicen algunos, sí. Si el destino está predeterminado, si hay un hilo conductor, si nosotros marcamos nuestro propio camino y nos vamos autoorientando y autodeterminando, que cada día estoy más convencido de que es completamente lo inverso.
lo inverso precisamente a que nosotros determinemos nuestro camino. O pero sea que hay algo que... ¿Cómo sí? No, por supuesto que no te lo puedo afirmar. De Claro. hecho, terminé el libro y voy a hacer la segunda parte. Y en la segunda parte voy a determinar si... Seguramente voy a terminar con la misma duda que en la primera. Claro. No lo sé, no lo puedo... Nadie lo puede afirmar, Claro. mucho menos yo, pero es parte de los conceptos que intenté volcar a través de, ya te digo, de ficciones, de géneros fantásticos, de leyendas, de mitos, Sí. tomando una gran cantidad de conocimientos sueltos y tratar de darles una composición más formada. Claro, no hay una suerte de conclusión que determine que obviamente un mortal no lo tendría. No la hay Sí. porque no la tengo. Claro, claro. Que tampoco uno la tendría, o sea, calculo. Es demasiado complejo para nosotros. Claro. Hay religiones de 5.000, 10.000 años que están discutiendo sobre el tema. Y bueno, nada, enhorabuena que salió esto para... al menos para clarificar mi mundo interno, Claro. mi plexo solar. Después vemos Oye. dónde deriva, dónde termina esto. Está bien. Vos empezaste, cuando empezaste a escribir el libro... previo a eso, vamos a situar al autor, porque hay algo que me llamó la atención de cosas que he estado leyendo, que sos una persona muy viajada, has tenido en otras épocas has podido viajar y yo quería consultarte de esos viajes por América Latina o por Europa, si te han marcado en todos esta forma de pensar o de repensar o de mostrar el arte de alguna manera, por más que tu primer trabajo literario vino mucho después. Sin ninguna duda. No sé qué edad tenés vos, pero sos joven. Argentina Sí. vivió desde el 89 hasta el 2001, Sí, punto de quiebre determinante, una época de bonanza, y entrecomillarlo todas las veces que haga falta, que nos permitía... Se dolarizó la economía, digamos. Claro, que es el uno a uno. una discusión bastante más profunda, ¿no? Pero no sé si está bien o está mal, pero bueno, el mundo estaba conceptualizado de una manera. Sí. El contexto nuestro era ese, y había dos formas de gastarse la guita. O viajabas o hacías ladrillos. Los ladrillos estaban relativamente accesibles, sí. y hubo dos filosofías de vida. A mí me agarró con 20 y pico de años y con toda la... Siempre fui un mal estudiante, voy a ser Mira. sincero. Mal estudiante en la facultad porque nunca me logré adaptar a los ritmos de la universidad. Claro. De hecho hice 2 carreras y no terminé ninguna de las 2. Y no tienen que ver con... Ciencia política, claro. ingeniería de turismo. Lo único que terminé es director técnico de fútbol. Bien. Soy director técnico de fútbol, pero nunca ejercí como tal, o sea, no soy entrenador. Lo hiciste por amor al arte, digamos. Digamos. Interrumpime cuando voy demasiado No. rápido, me voy porque terminamos en cualquier destino. Sino. Bueno, sí, en esa época recorrí algo de Latinoamérica. Sí. Y un congreso, yo hacía política en esa época, un congreso de la Internacional Socialista nos llevó a Suecia. Bien. Entonces en ese momento, bueno, fuimos a Suecia y recorrimos, por supuesto, estando en Europa uno a uno, éramos a la par de cualquier europeo. Claro. Sinceramente Económicamente, gastábamos guita como claro. si fuéramos europeos. Claro. Los europeos nos preguntaban cómo era que éramos un país pobre y éramos la segunda delegación más numerosa del Congreso Internacional. Imposible. No se podía explicar. No se puede explicar. Está bien, vivíamos endeudados y después pasó lo que pasó, no hace falta explicar. Claro, sí, sí, Se sí. explicó solo. En un momento... claro. Acá no hubo truco de ninguna albedría. Acá pasó lo que tenía que pasar, era una obviedad, es economía. Claro. ¿Y qué pasó en esos viajes? ¿Qué despertó en ti que tenga relacionado con...? Y la realidad parece una frase de perogrullo, pero te abre la cabeza. Vivir en Cuba como cubano y vivir en Europa como europeo son dos contextos completamente dispares, casi contrapuestos. Yo fui con una ideología muy marcada de izquierda en esa edad. Sí. Y entendés que lo que hacía Fidel Castro era construir poder y sostener el poder desde la lógica que podía, desde el monocultivo de azúcar, por llamarlo de alguna manera. Después lo adaptó al turismo, y con el ron y el tabaco, que son las dos, y el turismo, la fuente más fuerte de Cuba, transformó su economía después de la caída del campo socialista, precisamente de Rusia en el 91, de la URSS. Sí. Bueno, se tuvo que adaptar a un nuevo sistema, siendo que estaba a 200 kilómetros de Norteamérica. Claro.
Entonces, bueno, lo que pasa que en Cuba, lo que pasó, que eso sí se vio muy claro, es que había muchos anticastristas, pero había muy pocos antirrevolucionarios, antirrevolución. Ajá. O sea, que no estaban en contra de la revolución que había derrocado a Fulgencio Batista en el 59, si no me equivoco, porque en ese momento Cuba era el parque de diversiones de Norteamérica. Claro, sí se lo conocía. Entonces, bueno, una dictadura, eras el parque de diversiones de Norteamérica. Los cubanos no estaban en contra de la revolución, sí de la figura de Fidel Castro. Perpetuada en el poder de Fidel Castro, ¿no? Claro, obviamente. Claro. Así que ha habido una apertura, bueno, yo me imagino a algo tan... Bueno, vos no querías utilizar la cuestión del concepto filosófico, pero sí de la cuestión del cuestionamiento de lo que tenemos construido ya como una realidad normalizada, ¿no? Creo que ahí está eso justo que vos decías, que te abre la mente el hecho de viajar. Y bueno, poder conocer otras realidades y repensar las cosas que, según lo que me contás, hay mucho de eso en el libro, Los trucos del albedrío. Al menos es lo que intenté. Y otra realidad también, que precisamente como el 2001, que las circunstancias, sí, volviendo a esto, a veces determinan. La pandemia me podía sentar a mirar serie 12 horas por día, a mirar fútbol 12 horas por día, claro. Y la pandemia me sentó a redondear un trabajo, perdón, que lo tenía más o menos, ya te digo, armado en la cabeza. Algunas cosas me parecieron dignas de publicar, sí. Otras son nuevas, otras fueron fruto material de estudio, como por ejemplo Rivadavia y San Martín, que es un material que tuve que trabajar porque me lo encargaron, y no hay mucho, al menos en internet, respecto a la rivalidad real entre Rivadavia y San Martín. Entonces está bueno porque tenés que bucear, intentar determinar las cuestiones políticas de por qué se producen. Y a veces llegás a que son más cuestiones personales que políticas, y que no tienen tantas diferencias ideológicas. Sí, yo no sé si son ideológicas, puede ser, pero lo que tenían en realidad era una forma de construir el poder. Ajá. Casi volviendo casi caigo en una redundancia, a Cuba o a circunstancias que se dieron en el mundo, sí, de construir el poder desde adentro y después intentar exteriorizar la construcción misma, o desde afuera y tratar de abroquelarse en un sector. Una vez que sos fuerte ahí, recién ahí empezar a exportar la revolución, digamos. Claro. O sea, hacerte fuerte en un punto, o desde ese punto inmediatamente salir a exportar un concepto de gobernabilidad. Bien. Diría, no sé si ideológico. Está bien. Lo hice demasiado. No, a mí me quedó claro. Después que los demás pueden. Habría demasiado apuestas. Sí. Volvemos un poquito. Igual que te quería preguntar algo de cómo llegaste a esos datos, a qué sé yo, a esos datos, a esa información sobre esa relación tan íntima que no tan explotada. Respecto a. Por ejemplo, Rivadavia de San Martín. Es como que lo vas deduciendo a medida que te vas metiendo en los conceptos individuales de cada uno y las cuestiones ideológicas, porque después, y lo dije nomás, ideológico, después va girando hacia otro tipo de rivalidades, sí, que se vuelven a manifestar casi similarmente en Dorrego y Lavalle, en Urquiza y Rosas. Y te digo, lo mismo se plantea en circunstancias muy similares, conceptuales, en Trotsky y Stalin, por ejemplo. Son cuestiones de la lógica del poder, que es cómo se van afirmando, cómo se van asentando y cómo intentan sostenerse. Claro. ¿Sí? Que es lo fundamental. Maquiavelo escribió El Príncipe, sí, para explicar cómo hay que sostenerse, y bueno, tanto Rivadavia como San Martín, cada uno por su lado, intentaban, creo que, aplicar El Príncipe sin decirlo. Vamos a mostrar ahora a todos los que puedan ver desde la página web de Quan Radio. Vamos a tapar un poco al autor y vamos a poner un poco ahí en foco Trucos del Albedrío. La portada, que tiene una historia, la portada, hablábamos fuera del aire. ¿Vieron? Listo, ya está la cámara.
Tenemos un juego de ajedrez donde todos son peones. El rey, pero el rey tiene la coronita roja. Claro, lo intenté. En realidad se explica por sí mismo en el primer relato que es un peón por el tablero. Intento hacer una analogía del trabajo del peón, que es un elemento que por sí mismo no puede modificar absolutamente nada porque es un trabajo de conjunto y es la primer pieza sacrificable del juego, claro. Pero trabaja mancomunado con las otras 7 piezas, si contamos el peón propiamente dicho, o sea, los 8 peones. Y todos trabajan para una estrategia común. La estrategia en común es defender al rey. Claro. Y el rey, para no dejarlo como una figura autocrática lúdica, intenté darle un golpe más de concepto histórico, podríamos decir. Entonces le pusimos la cruz cuadrada en honor a Jacques de Molay, que es el gran maestre de los templarios, que fue también un punto de quiebre, considero yo, en la historia de la humanidad, cuando los templarios manejaban los capitales de la iglesia, se habían transformado en una especie de banco, y bueno, una deuda bastante importante de la iglesia y del rey de Francia y el poder que estaban acumulando los templarios los transformaron en demasiado poderosos, por lo tanto peligrosos. Claro. Y eso generó un punto de quiebre en la historia que después deriva por otro camino que lo conversaremos en otro momento, me parece. En el primer relato entonces hay una especie de descripción de cómo se construye la hegemonía, ese poder consensuado pero coercionado al mismo tiempo. Es una analogía, pero la intención es defender al peón, no al rey, sino marcar la importancia y la trascendencia de la sinergia del juego del peón. O sea, que el peón solo por sí mismo no vale nada, pero que es el más importante del juego de ajedrez. Claro. Esa es la intención. Entonces, Trucos del Albedrío tiene en su interior varios relatos que van dando unos ciertos guiños con analogías, con metáforas, con pequeños micro relatos internos. Correcto. Podríamos decir. Yo te diría, es más, un peón por el tablero es el último trabajo que hice. Ajá. Que lo incorporé lo puse primero como para clarificar todo lo que venía después. Sí. Mirá si será aleatorio a veces el camino de intentar escribir, publicar y darle forma a algo, que lo primero fue lo último que hice. Y me parece que salió redondito porque con el último trabajo expongo la intención de todo el resto. Claro, una síntesis de toda la obra. Esa fue la idea primaria. Pero entonces, ¿fue intencional o un accidente que estos un accidente. Un accidente. Completamente un accidente. Un accidente. Que salió el trabajo por otras cosas que estaba curioseando, leyendo, buscando conceptos, y fui cerrando sobre el damero propiamente dicho. Arriba del damero puse las piezas, arriba de las piezas le di una forma. Esa forma terminó en un relato. Y ese relato me pareció que explicaba todo lo que se había escrito. Entonces, bueno, digno de publicar. Al menos me simplificaba a mí tener que explicar todo lo demás. En el segundo trabajo que estoy preparando lo hago ya un poco más sobre la mitología. Ajá. Y intento fundamentalmente focalizarme en la leyenda de Ícaro y Dédalos y empezar desde ahí. No te voy a decir más nada porque lo tengo muy en crudo, pero... ¿Ícaro es el que se vuela cerca del sol y se le derriten las alas o algo así? Correcto. Bien, algo sé, chicos. Dédalos vuela a media altura, claro, porque es la prudencia, sabe que muy arriba el sol te derrite las alas y muy abajo la espuma del mar te las moja. En cualquiera de los dos casos, claro, el golpe es letal. Claro. No obstante, el golpe de volar por abajo siempre es más tenue, pero de arriba, claro, se ve mejor. Claro. Como para repensar. Bueno, ahí ya teníamos... Yo lo que pensaba es que si hay estos determinados cuestionamientos que ya en uno ya vemos una cuestión un poco social, no metiéndome en superestructuras estatales ni nada mucho más complejo que
tendríamos que tener otro tipo de debate, pero yo lo que quería preguntarte era si estos cuestionamientos, estas repreguntas, ya eran algo cotidiano de tu rutina, era algo que por ahí ya te venías planteando cosas, qué cosas te estabas cuestionando a vos mismo o qué cosas vos pensabas que se estaban normalizando, o si simplemente fueron esos guiños que se te aparecieron en el texto por accidente, como recién me contabas. Me haces una pregunta que no sé contestarte, no sé la realidad. Fue larga, disculpame. No, es que probablemente sí, pero mira, a mí me gusta mucho el cine. Uh-huh. También me gusta la pintura, aunque soy un ignorante, pero es algo que me agrada, y también me gusta la escultura. De hecho, cuando viajé por Europa recorrí los museos. Pero hay en la literatura hay algo que es, yo el otro día pensaba cómo hacían para escribir, por darte ejemplos, Cortázar, sí, Borges, Sábato, con un Olivetti, y que le erraste en un concepto y tenés que hacer toda la página de vuelta. Nosotros tenemos, claro, un Word que corrige, no te acordás un sinónimo, ponés sinónimos y más o menos lo orientás. Claro. Digamos, la genialidad, sin ir por ahí a Bram Stoker, que ahora estoy releyendo Drácula, fines de 1800, la brillantez y el trabajo propiamente dicho que implica sacar una narración de esas características, unos relatos, una novela. Claro. Pero la literatura lo que tiene de dificultoso, y te podría decir hasta de mágico, es que vos trabajás solamente con un sentido, y ni siquiera con ese sentido al 100%, sino que vos tenés que, desde la vista, intentar utilizar la mayor precisión conceptual para decir lo que vos querés decir, y que el lector interprete exactamente lo que vos querés decir, lo que vos sentís. Entonces eso te lleva a que, está bien, tenés una riqueza en el lenguaje castellano suprema, pero la combinación de la gramática, por eso hay profesionales en la gramática, yo soy simplemente un tipo que escribe, claro, y no un escritor, por eso incluso las confecciones gramaticales deben tener miles de errores. O sea, si lo agarra un profesional me manda los sicarios, eso no te quepa duda. Pero la intención es darle la precisión conceptual para decir exactamente lo que querés decir y cómo lo querés decir. Eso implica sentimiento. Claro. No solamente el concepto, sino el concepto acompañado de una sensación que vos querés expresar en cada uno de los personajes. Complejo. El cine es que es lo más complejo, poder crear ese puente. El cine te ayuda con las imágenes, con el sonido, con las actuaciones, claro, con el tono de las inflexiones de voz. No digo que sea sencillo. Pero hay más herramientas. Tenés más herramientas y, bueno, el director de cine es el genio que amalgama todo eso. Claro. Ni hablar de la música. El director de música es supremo. El gran director de música te hace poner la piel de gallina con una batuta. Claro. Es el dueño de todo. Te podría decir que hasta el director técnico, sí. Hay diferentes artes, tienen diferentes composiciones, y cada una tiene su complejidad. Claro. Pero la magia de la literatura me parece que es eso, de la narrativa. Intentar, ni siquiera con el sentido de la vista, sino traspolar lo que vos quisiste decir exactamente como lo quisiste decir. Ahí está la complejidad. Y flor de complejo. Y porque vos viste que siempre en cualquiera de las ramas del arte siempre hay uno que como que capitaliza como el título como el que llegó a la gente. Es como que hay una suerte de trovador en las distintas ramas. De hecho, ahora me acuerdo un sketch de Peter Capusotto y sus videos, donde un personaje que parodia a Spinetta habla justamente de los puentes, claro, y él hablando de una poesía hiperecléctica. Y en el estribillo se mandaba una barra basada. Genial. Brillante. Bueno, brillante. Sin recurrir a una barra basada, digamos que vos trataste de hacer ese gag con el público, con el grupo lector. Es la intención. Incluso también la dificultad para alguien que no es un profesional en esto, es justo lo que te estaba diciendo, sí, es que la literatura fluya y que el cuento, sí, o la narrativa no se pierda en un concepto filosófico, sino, claro, tirarlo como de soslayo al pasar, y que el lector no tenga que detenerse en eso, sino que pueda seguir
consumiendo el cuento sin perder el hilo conductor y llegar al final. Hablando de hilo, ¿quién es Ariadna? Bueno, Ariadna es la que le da el hilo a Teseo para que entre a asesinar al Minotauro. Ajá. Y pueda salir del laberinto. Ajá. Y hay algo en... No precisamente de Ariadna, pero el concepto es que precisamente eso, que el hilo conductor te pueda llevar desde el principio, desarrollo y final a donde querés ir. Bien. ¿Sí? Sin perderte en los caminos que voy sembrando por ahí con laberintos de conceptos un poco más al hueso. Claro. Les recordamos, chicos, estamos escuchando a Martín McGann en Juan Radio. Estamos presentando su primer libro, que espero que sea la primera porque ya, ojalá la primera presentación, pero no la última, y que el próximo, si hay algún trabajito, lo sigamos presentando a Juan, en Juan, perdón. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden llamarnos o mandarnos un mensajito al 1173663702. Vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde, aquí conversando. ¿Nos vas a regalar una partecita, una pequeña lectura pero del cómo libro? No, si tenemos tiempo. Sí, cómo no, bueno, cómo no. Vamos con una lectura, relato el que vos quieras. El peón estaba bueno, pero como ya hablamos del peón, si querés vamos con La Ruta Natural. dale. No es largo, son 4 páginas, pero bueno, le seguimos el mambo. ¿Sí? ¿Arrancamos? La Ruta Natural. Sí. Precisamente es un palíndromo. El título se lee igual de derecho al revés que de revés a derecho, y esto hace al cuento propiamente dicho. El frío lo hizo dudar de la racionalidad del protocolo de Kioto. Optó por elevar el cuello de su gabán, sintiendo apenas un leve alivio, aunque eso intensificó la sensación de debilidad en la epidermis de su rostro. El acto de caminar consistía en uno de sus placeres, y lo disfrutaba sin apresuramiento. Consideraba el tiempo simplemente como un factor subjetivo y, a la pérdida o usufructuación del mismo, como algo similar. Esta filosofía lo llevaba a desplazarse sin prisa, mientras abstraía sus pensamientos en asignaturas pendientes y éxitos pretéritos. No tengo conocimiento de algo más embustero que el recuerdo, siguiendo los opacos reflejos de insípidos baldosones y frentes callejeros con facciones de sueños sociales inconclusos. En su interior la decisión estaba tomada, y en su bolsillo el boleto del aéreo la certificaba. Por primera vez se suponía realmente calmo, siendo el factor suerte esta vez de su lado y contemplando los hechos, sucediendo atento a lo estipulado. Bolso pronto, vuelo 1331, Capicúa, pensó en voz alta, Buenos Aires-Madrid. En menos de 8 horas embarcaría en Ezeiza. El efectivo casi que completaba el bolso de mano. Todo solucionado, pensaba y se tranquilizaba. Mientras bronceara su piel en las playas de Alicante, se dedicaría a proyectar algunos negocios. El frío marginal se intensificaba, pero aquellos pensamientos regulaban su temperatura corporal. Alguna vez habían intentado inculcarle que el frío era psicológico. Difícil convencerme, pensó nuevamente en voz alta, cuando las temperaturas rondan lo bajo cero. Pero hoy todo resultaba. Hasta llegó a suponer que las causalidades determinan a las casualidades, o quizá, casi dialéctico, que las casualidades no existen. En algunos casos, realidad y fantasía se entremezclan, pensaba y recordaba a Alicia en el País de las Maravillas. Tornó a la realidad. La calle desolada. Él transitando hacia el primer y más importante destino, el ya cercano apartamento. A mediana distancia vislumbraba el reflejo del porche de entrada. Tanteó las llaves en el bolsillo de su gabán, pensando que aún se hallaba algo lejano como para sacarlas, pero se supo realmente ansioso. Mientras identificaba entre las varias llaves la correspondiente a la puerta de entrada de la calle, dio un golpe de vista en sentido descendente que lo llevó a distraerse en el aspecto de sus zapatos y en el de la breve lustrada que necesitaban, sacando provecho del segmento de tiempo disponible. Colocando las llaves en la cerradura del 7º piso, dio el primer giro y al segundo y medio abrió sin inconvenientes. Tanteó hacia la izquierda con la mano derecha mientras la llave permanecía colocada en la cerradura y atinó al interruptor, que al encender presentó
un fogonazo, el cual indicaba que aquella lamparilla ya no daría luz. Situación que no le agradó y lo exteriorizó entre dientes. Recorrió un breve tramo, no tan breve para quien se maneja a tientas, solo iluminado por el tenue y diagonalmente inverso reflejo que ingresaba desde el pasillo. Dio luz fluorescente a la cocina, sufriendo el primer impacto en sus pupilas, que se contrajeron violentamente. Retrocedió el tramo recorrido, ahora más breve, quitó las llaves de la cerradura, las colocó del lado interno y le dio giro y medio, dejándolas colocadas en la puerta, mientras pensaba por las dudas. No le demandó demasiado tiempo la indispensable organización, considerando dentro de lo necesario el lustrado impecable de los zapatos, a fin de asegurarse que todos los imprevistos quedaran saldados y dejando la menor cantidad posible de hechos librados al azar. Decidió pasar por el cuarto de baño a fin de disminuir la leve, o no tan leve, depende, especulaba, tensión que podía llegar a significar aquella necesidad incumplida, simplemente con el propósito de evitar que cualquier tipo de rigidez se presentara en su fisonomía. El paso final consistía en guardar el pasaporte en el bolsillo del gabán que había dejado descansar en el perchero de la pared a la entrada del comedor, justamente enfrentado en diagonal al interruptor que había generado aquel chispazo a su ingreso. El aéreo se hallaba junto al pasaporte en la mesa de luz. Lavóse las manos y se enjuagó la cara a fin de matar o debilitar la ansiedad, consiguiéndolo al menos en primera instancia. Dio por finalizada la utilidad de la luz del baño y, guiado por la solidaria claridad del comedor, se acercó al dormitorio mientras, tanteando y hallando el interruptor, lo oprimió, asumiendo un nuevo fogonazo que se asomó desde el pequeño plafón de la potente lamparita de la habitación. Esta vez la maldición fue en voz alta y con un dejo de preocupación. No obstante, se autoconsoló suponiendo algún cortocircuito, algo que poco le preocupaba a quien no tenía pensado su regreso a la presente geografía, siquiera en un futuro inmediato. Decidido a no acercarse hasta el interruptor del baño, avanzó autómatamente hacia la mesa de luz, obviamente fallando en el cálculo, posiblemente a causa de su agitación, y llevándose por delante la filosa punta del borde de la cama. Se escabulleron totalitariamente de su boca una serie de maldiciones equivalentes a las estrellas que se presentaron en la oscuridad de aquella habitación. Finalmente, y ya sin agradarle el giro que exhibían los acontecimientos, guardó la documentación y el pasaje en el bolsillo interno de su gabán. Abrochó 3 de sus frontales botones desde arriba hacia abajo, tomó el bolso de mano y el bolso grande, el cual lo depositó junto a la puerta del ascensor, y cerró con doble vuelta de llave las 2 cerraduras, casi preguntándose para qué, pero así lo hizo. Al instante en que finalizó su última vuelta de llave, la luz automática del pasillo se fumó. Diose media vuelta, sabiendo que el bolso grande estaba junto al ascensor, y conectó su índice derecho con el luminoso botón interruptor. Al hacerse velozmente la luz, muy velozmente, ligeramente menos de 300.000 kilómetros por segundo, se enfrentó mecánicamente a la plegadiza puerta de chapa maciza del elevador, corriéndola, más bien plegándola, con un seco movimiento de su brazo derecho y presentando su pie izquierdo, en forma más mecánica aún, sobre una ausente superficie. Altamente sorprendido como desorientado, tal como quien decida sentarse a una silla que luego desaparezca, pero algo más preocupado, equilibrando el peso de su cuerpo mientras se tomaba de la manija exterior de la puerta plegadiza y preguntándose cómo era posible que ella se hubiese abierto sin que él estuviera en este piso, observó que la robustez de la manivela se constituía de 2 absurdos tornillos externos colocados sobre la indicada chapa. Supuso un posible retroceso. Terriblemente espantado, manoteaba el aire intentando dar con algo sólido. Los cables del ascensor, algo, cualquier cosa que significara resolución inmediata. No lograba comprender lo que sucedía y llegó a creerse en un sueño. Sin embargo, la velocidad de los acontecimientos lo desmentía. El peso del bolso, lleno de sueños, lo desequilibraba. Posiblemente decidiera soltarlo. No había tiempo para reflexionar. Su rostro denotaba la expresión de quien está ante una situación límite y su única esperanza radica en que tal suceso tenga relación directa con lo onírico.
Si bien la incoherencia de lo que acontecía podría respaldar esa teoría, no lo haría el vértigo de los sucesos. Se notaba desorientado, con un pie en el aire, con el bolso pequeño, decidido ya a soltarlo, aún con la posibilidad de rescatarlo posteriormente. Lo urgente había hackeado lo importante, en la mano dirigida hacia el hueco del ascensor. Nunca había imaginado lo vacío, tenebroso y vejatorio que podía llegar a ser, y percibiendo que debía intentar un último impulso desde lo vacío hacia lo consistente. Abandonando el bolso que caprichosamente golpeaba contra paredes y cables, a lo largo de los diferentes pisos y con su mano derecha tomando fuertemente la manivela del ascensor, mientras asumía la realidad de los acontecimientos, desmitificando por completo lo que hasta el momento para él y para muchos solo era una leyenda urbana, intentaría un último impulso hacia él, y propiamente dicho, séptimo piso. Mientras se decidía a llevarlo a cabo con absoluta desconfianza en la frágil manija que tenía la certeza que infielmente lo abandonaría, se le presentó el único inconveniente faltante. En ese momento lo abandonó la luz. Había pasado el tiempo suficiente y solo veía desde su incómoda y exasperada postura el brillante interruptor, con la soberbia de quien se sabe inalcanzable. Urgentemente adaptaba las retinas a la nueva iluminación, meneándose aparatosamente como una marioneta con pocos hilos, manejada por un marionetero con pocas luces. Manteníase a tierra solo con un pie al borde de un nuevo vacío, ahora también oscuro, y donde en alguno de sus movimientos se confundían manchas, cables y absurdos pensamientos acerca de la ineludible, futura e inmediata caída. Casi iracundo, sintió como saltaba el primero de los dos tornillos de la solitaria puerta plegadiza y, prácticamente al unísono, y mientras reprimía un ahogado grito, sintió el último frac del tornillo que se fugaba de aquella puerta y de sus esperanzas. Estúpidamente, con la manija en la mano, intentando manotear algo que lo sostuviera y chocando solo con aire mientras su cuerpo no encontraba ubicación posible, el ahora títere viajaba expreso hacia el ya estacionado bolso, sin que nada lograra detener su ritmo hacia el fondo del foso del ascensor. Mientras en su caída libre cruzaba las diferentes circunstancias del recorrido, comprobé que reparó en mí. En ese instante, naturalmente, se dibujó en su fisonomía una grotesca y familiar sonrisa. Así noté por fin que él había comprendido. Ingirum imus nocte et consumimur igni. Giramos en círculo en la noche y somos consumidos por el fuego. Su cara, con aquella socarrona e imborrable mueca, lentamente desaparecía en la oscuridad, tal como sucedía al gato de Cheshire a petición de Alicia. En su breve viaje me animé a devolverle una sonrisa más taimada aún. Muy bien. Ahí está. Bueno, fantástico. Ahí tuvimos una pequeña porción, un gran relato de Trucos del Albedrío, leída de la mano de su voz, mejor dicho, de su propio autor. Me encantó. Primero, un vocabulario hiper amplio, de eso que hablábamos hace un rato, del español, del castellano, la forma de cómo, de los recursos, ¿no? De cómo ir describiendo el paso a paso. La comparación, comparas mucho, eso está buenísimo. Bueno, hasta me imaginé, obviamente por haber visto la película de dibujitos del el gato de Alicia, me imaginé al tipo cayendo y desapareciendo, sonriendo. ¿Cómo te encontraron esas historias o cómo encontraste esas historias? Estos relatos, cómo fueron construyéndose? Ya metiéndome en la metodología. Particularmente no recuerdo cómo salió. Creo que... Bueno, yo tengo vértigo. Yo también. Y Hitchcock también. Mira, Hitchcock no sabía. hizo una brillantez con la película Vértigo, que también se llama Entre dos muertos, creo. Y precisamente por ahí, desde la situación de Vértigo, me surgió qué pasaría si un día abrís la puerta y el ascensor no está, claro, y pusiste el pie. ¿Vivís en departamento? No, actualmente no, pero Menos mal. toda la vida. Claro.
Y bueno, ¿qué pasaría si eso te sucede cuando tenés un bolso lleno de guita y te estás escapando de algún lado? Vale. Y te está haciendo todo bien. ¿Y qué pasaría si cuando te pasa esto el diablo viene a pasarte la factura y a cobrarte lo que te debe? Claro. Y te mira O desde sea, arriba. fuiste acomplejando la situación más. Y probablemente, sí. Sí. No, claro. Sí, no sé específicamente cómo lo construí. Porque también es lo que te decía hace un rato, vos tenés una matriz Sí. y después le vas poniendo los arreglos. Claro. Y no sé cómo salió el final, no me acuerdo, pero salió así. ¿Vos venías haciendo ensayos antes de No, siempre me gustó escribir, pero no en el género fantástico no. Siempre Claro. fui un admirador de Poe, por ejemplo, Ah. o de Lovecraft. Son genios Claro. directamente. Lovecraft creo que es un derivado de Poe, pero sí, Poe es para mí el uno. ¿Hay algún texto que sea más de terror, así bordeando esos Sí. autores? De acá, bordeando esos autores, tenemos dos. Lo que pasa es que también a veces son más suspenso que terror. Claro. Bueno, pero ahí, Poe, claro. claro, Poe Poe es eso. se mantenía en esa línea. Un Te terror diría que que alguno- lo más cercano a eso podría ser y el otro árbol. El otro árbol. el otro árbol. Sí. Homenaje y hechizo también, pero son más suspenso, si Claro. bien tienen un componente fuerte de terror. El terror trato de no expresarlo taxativamente más que en las sensaciones del personaje que está viviendo la Claro, situación. la tensión o Correcto. la... Claro. Pero el otro árbol sí. De hecho es el otro árbol porque es hay dos árboles que refiere la Biblia. Sí. Uno es el árbol de la sabiduría, del bien y del mal, digamos, el árbol del conocimiento, que no es del bien y del mal, sino del conocimiento, que es lo que hace que conozcas el bien y que conozcas el mal, en teoría, del Antiguo Testamento. Y hay otro árbol que no está en todas las versiones de la Biblia en el Génesis, que es bueno, el otro árbol. Ya sabremos. Googleenlo, muchachos. O sea, muy sencillo. En el cuento sale. En el cuento está. Está muy bien. Y al coleccionar esto, ¿cuántos relatos son? En 10. Estos 10 relatos que están en Trucos del Albedrío, lo juntaste. ¿Cómo fue el momento en que decidiste? Porque de un autor que ya tiene su trayectoria, bueno, predice que en algún momento va mientras lo redacta, que lo va a publicar. Pero vos que no habías publicado hasta este momento, vos mientras escribías estos relatos, vos tenías la decisión de publicarlo, fue una idea que surgió más adelante. Bueno, hay una circunstancia también. Si queremos, podemos decir que es aleatoria. Ahora Ok. te la cuento y vos me decís si fue A o no. ver. Hace 20 años aproximadamente, 18, 17, 16, cuando vuelvo del viaje a Europa, Sí. voy a una editorial. La idea era ya publicar los primeros relatos que tenía. Ok. Llego a este editorial, empiezo a conversar. Yo no tenía los recursos en ese momento como para encarar un proyecto como el que quería encarar, entonces quedó más que nada en un sueño. Se me pasó el tiempo, la vida me fue llevando por otros caminos. Ahora, hace 6 meses, caigo en la misma editorial por circunstancias, casualidades, contactos, etcétera, y lo voy a ver a Alex, de Editorial Argenta. Sí. Me pongo a charlar, a medida que Alex es un tipo súper carismático, sé que te pasas horas a veces hablando, muy fluidas son las conversaciones, y me cuenta que ellos él trabajaba con el padre y una secretaria que tenía. Me cuenta que la editorial no era como yo la estaba viendo en ese momento, sino que antes tenía otro tipo de estructura, Uh-huh. que estaba organizado de otra manera. A medida que me fue contando, me fue recordando. Yo había paseado por varias editoriales también Sí. antes, y ahora obviamente también.
me fue contando cómo era el lugar y se me fue figurando como si lo conociera. Sí. Lo completó cuando me dio la descripción de la chica que atendía. Y fundamentalmente se llamaba Heidi. Mira. Es muy difícil encontrar una Heidi en una editorial. Claro. Y me quedó grabado el nombre. Bueno, cuando me cuenta esto, me pongo a charlar y ya le empiezo a preguntar más de cómo era la editorial. Claro. Me cuenta del padre cuando se cerró el círculo, cuando terminamos con todo. Digo, pero yo estuve hace 15, 16, 7 años acá y ahora vuelvo y termino cerrando el laburo con vos, que hace 16 años podría haber sido. Claro. Bueno, no fue hace 16 años, fue ahora, pero caí exactamente en la misma editorial y en ambos casos había recorrido por diferentes caminos. Y hay un cuento que también de los de acá, homenaje, Sí. que la situación es similar, ¿sí? Con otros componentes, pero la situación es similar. Ya, para mí, o sea, si me lo... ¿Fue casualidad? Para mí no. O sea, y parafraseando también un poco a las percepciones que vos tenés en cuanto a los cuestionamientos de si somos el titiritero o somos la marioneta. Como que demasiadas casualidades que reivindicaban los lugares y los momentos, los lugares y la dirección de estos relatos. Como que me parece que estaba todo armadito como para que vayas. Y 16 años después, bueno, no te convenciste, vení de nuevo. A veces somos implacables con lo que queremos. También puede haber dentro del cerebro decisiones que uno inconscientemente va tomando y que sos implacable en buscar lo que querés y llegar como sea al lugar donde querés ir. Y vas a hacer todo lo posible, vas a recorrer todos los caminos y vas a quemar. Eso lo planteas Germán Hesse en Siddhartha. Que después Paulo Coelho lo trivializa en una novela, que no me acuerdo de la más famosa de Paulo Coelho. Bueno, no importa porque no tiene sentido. Que vos podés recorrer todo el mundo, pero lo que buscabas probablemente lo tengas al lado del alcance de la mano. Claro. Pero para saber qué es eso tenés que recorrer todos los caminos. Exactamente. Y llegar ahí. Exactamente. Entonces a veces parece que uno es implacable con sus propias decisiones y que tenés que buscar por todos lados para convencerte de que tenés que llegar al lugar donde querías llegar, sabiéndolo o no sabiéndolo. Claro. Somos a veces demasiado tercos por ahí con nuestras acciones. Probablemente. Pero no solo por tomar determinados caminos, sino por no tomarlos. Porque también está la cuestión de no por ahí era algo, sabías de algo que, por ejemplo, pongo un ejemplo de alguien con quien que tenías que laburar o querías laburar a alguien en conjunto para producir algo artístico. Y por ahí no se dio en un momento y le pateabas, no, hoy no puedo, mañana no puedo, y pasan años, y por ahí después de 10 años la vida los encuentra produciendo algo nuevo y pasaste 10 años diciendo que no. Y a lo mejor no estaba preparado todavía para ese camino. Claro, por ahí hace 16 años no era el momento. Me faltaban completar otras etapas. Claro, recorrer otros caminos y laburar cuestiones internas. Lo que está bien que vos produciste durante los viajes y todo eso, pero el tema de vos empezaste a redactar esto durante la pandemia. En realidad le di forma durante la pandemia. Le diste forma. Lo tenías en la cabeza. No, todo lo que estaba ya estaba escrito. Me dediqué a corregir, a compaginarlo, a buscarle la estructura. Quizás sí, un peón por el tablero fue... No es que lo hice durante la pandemia, sino que lo adapté para incorporarlo al libro. Y el último cuento, Un telón rojo, también lo adapté para incorporarlo al libro porque me parecía que podía ser un buen origen, arrancar con un peón 4 rey, por llamarlo de alguna manera, y cerrar corriéndole un telón al corazón, dice el polaco. Goyeneche. No, quería, porque mi pregunta siguiente era a ver si había habido algún condicionamiento en algún de la pandemia como tema, o que si habías tomado algo en alguno de los relatos. Lo deslizo en uno de los relatos porque no soy un convencido de que la pandemia sea en los términos tan estrictos que el mundo lo plantea. Creo que lo que se está buscando es una nueva... No digo que no exista un virus, ni mucho menos, está más que claro.
pero creo que, yendo más profundo, que hay una composición mundial nueva, que el mundo quiere, los 10 tipos que manejan el mundo quieren algo nuevo, claro. No quieren el mundo que había antes, ¿sí? Tampoco digo que sea un invento de alguien la pandemia. Hay algo que están buscando y que probablemente lo descubramos dentro de 20 años como quien mató a Kennedy o... Sí, que no se sabe todavía. La bala mágica. Pero no fue Oswald. Claro, eso sabemos que no. Y bueno, en su momento dijeron que sí, Claro. el mundo está cambiando, nos guste o no, y hay alguien que decidió que el mundo tiene que cambiar. Perfecto, perfecto. Bueno, Martín Macán aquí en Radio Quan. ¿Dónde podemos adquirir tu libro, Martín? En principio lo está vendiendo la editorial Argenta. Creo que vos tenés la página de la editorial. Sí. Los tenía en Instagram. Editorial Argenta se pueden comunicar por ahí porque me han contestado a mí. De Editorial Argenta, ¿qué es? @Editorial Argenta en Instagram. Sí. Así que sí, lo maneja directamente Alex. Eso. Perfecto. ¿Cómo la pasaste? Impecable. ¿Estabas nervioso antes o...? No tuve tiempo de estar nervioso, me mojé tanto que venía Estás- fastidioso con la lluvia, no llegué ni a ponerme nervioso, estaba con un fastidio. Bueno, pero te puse buena música. Sí, te relaja. arrancamos con los 80 y Ya cambié está. el ánimo. Sí, no, la verdad no me diste tiempo a ponerme nervioso. Bueno, buenísimo, mejor. No, porque he tenido varios que se pusieron nerviosos y es como, no, cálmense. Ah, sí. Sí, no. No, al para pasarla contrario, a mí, lindo. es lo que te decía antes, por ahí me tenés que frenar para que pare de hablar porque arranco y se hace un barullo. No, alguien tiene que organizar la no, conversación. si hay alguien que acá en esta hora tenía que hablar, eras vos, así que mejor. Pero vos tiene que salir prolijo, vos me tenés que... Sí. No, pero estuvo bien. ¿Salió? Salió bien. Dale, Ahora- espectacular. y si no, ahora yo te voy a mandar el videito que grabamos. Y me agarro la cabeza. No. Vas a ver que estuvo bueno. Vas a ver. Genial. Martín, espero que la hayas pasado bien. Te quería Espectacular. agradecer mucho por haber venido a presentar. Ya veo que tenés mucho contenido en ese 8 de mitología, de textos paralelos, de otras cosas como para la segunda publicación. Todo desordenado, hay que ordenarlo. Bueno, está bien. Para ahí necesitamos otra pandemia para... No, ya está. No, pero bueno, muchas gracias en serio por venir a presentar Trucos del Albedrío. Y bueno, nada, espero que la hayas pasado lindo. Impecable. Mil Bueno. gracias a vos y un abrazo grande a Alex y gracias a Editorial Argenta. Gracias Alex, gracias Editorial Argenta y gracias a todos del otro lado por haber sido parte de esta presentación del libro Trucos del Albedrío de Martín Macán. Y bueno, aquí seguimos con la programación de Radio Quan. Quédense prendidos a los 80.